Vamos a esta hora de la mañana a hablar de otro asunto. El juez que investiga el caso del choque de una patrullera de la Guardia Civil contra una patera ocurrido en Lanzarote el pasado 13 de diciembre ha concluido que la culpa es del patrón de la embarcación, de la patera, y no de la Guardia Civil, como se discutía, sobre todo desde la defensa de los supervivientes de esa patera. Vamos a hablar de este tema con Juan Couce, que es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Señor Couce, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, supongo que esta decisión del juez viene a corroborar su postura al respecto, ¿no? ¿Llegó a hablar en algún momento con los guardias civiles que estaban en esa embarcación? Sí, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos puesto en contacto con nuestros asociados en Fuerteventura y nos cuentan que lo que realmente ocurrió ahí esa noche, pues, del desgraciado accidente, fue que el patrón de la patera soltó la caña del motor fuera de bordas, la dejó a la deriva, acelerada, y desgraciadamente chocó contra la embarcación de la Guardia Civil. Lo que ocurre, señor Couce, es que, claro, después estaban esas imágenes que se veían, es muy difícil verlas, son nocturnas, pero parece, en un momento dado, que parece casi que la patrullera va a más velocidad de la adecuada en un acercamiento, ¿no? Por lo menos esa es la impresión, equivocada por lo que dice la juez, claro. Vamos, nosotros a las imágenes lo único que discernimos es que realmente se ve el choque, pero no podremos achacarle nunca la culpa a la embarcación de la Guardia Civil, porque en la ley del mar el que tiene que dejar el paso a una embarcación mayor es el más pequeño. En este caso estamos hablando de una embarcación de la Guardia Civil que mide 30 metros contra una patera que mide entre 4 y 5 y que va sin gobierno y a la deriva. Consideramos que el hecho ha sido totalmente fortuito y que nunca ha habido intencionalidad por parte de los marineros de la Guardia Civil. Por tanto, señor Couce, usted defiende la actuación, que se hizo todo como se suele hacer habitualmente, solo que hubo una conjunción de circunstancias que acabaron con este terrible hecho. Sí, nosotros aquí hay que alabar a los agentes de la Guardia Civil, que incluso uno de ellos se tiró al mar arriesgando su propia vida para salvar a 2 inmigrantes, y la culpa de todo es la del patrón por dejar la patera sin gobierno y a merced de las olas y chocar contra la embarcación de la Guardia Civil. O sea, el patrón lo que hizo en ese momento fue soltar la caña, el timón del barco y tratar de ponerse a salvo él. Claro, por la experiencia que tenemos, los patrones de las pateras saben que si son vistos conduciendo la embarcación les van a imputar un delito de tráfico de personas. Entonces, en cuanto venga una patrulla de la Guardia Civil, de la policía local o un barco de salvamento marítimo de la Guardia Civil, lo que hacen es soltar el timón de la embarcación, claro, dejarla a la deriva y que sea lo que Dios quiera, pero ellos no quieren entrar en la cárcel. Entonces, esa es la tónica habitual en que la Guardia Civil tiene que lidiar en el tema de rescate de pateras. Porque además llevamos más de 50.000 personas salvadas por la Guardia Civil en 20 años de pateras. Que haya habido una colisión, bueno, es un hecho fortuito, no hay que darle mayor trascendencia que la que tiene que un desgraciado accidente con una víctima. Precisamente sobre eso querían ustedes incidir, en el trabajo que realiza la Guardia Civil durante todos estos años, y sobre todo en los años de máxima llegada de inmigrantes a Canarias, que se haya juzgado este caso de una manera tan dura, si quiere decirlo así, ¿no? Claro, también tenemos que recordar que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Fuerteventura tiene la medalla de oro del Gobierno de Canarias por todos los servicios humanitarios que realizó durante la crisis de las pateras en Fuerteventura y Lanzarote, antes de que llegaran a Gran Canaria y Tenerife los cayucos. Entonces, que haya ocurrido esto, bueno, ha sido un trágico accidente que le puede pasar a cualquiera que coge su coche y tiene un accidente en la carretera. Lo que pasa es que en el mar es más compleja las maniobras y no le podemos dar mayor trascendencia. Bueno, pues nos alegramos de que se haya resuelto este asunto, que se haya arrojado luz sobre él, y le agradecemos a usted que haya querido hablar con nosotros, incluso antes de haber conocido la decisión del juez, porque cuando concertamos esta entrevista todavía no se sabía. Señor Couce, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Una pausa y volvemos enseguida. Todavía tenemos muchas cosas que contarles esta mañana en Buenos Días Canarias. Vamos a esta hora de la mañana a hablar de otro asunto. El juez que investiga el caso del choque de una patrullera de la Guardia Civil contra una patera ocurrido en Lanzarote el pasado 13 de diciembre ha concluido que la culpa es del patrón de la embarcación, de la patera, y no de la Guardia Civil, como se discutía, sobre todo desde la defensa de los supervivientes de esa patera. Vamos a hablar de este tema con Juan Couce, que es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Señor Couce, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, supongo que esta decisión del juez viene a corroborar su postura al respecto, ¿no? ¿Llegó a hablar en algún momento con los guardias civiles que estaban en esa embarcación? Sí, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos puesto en contacto con nuestros asociados en Fuerteventura
Fuerteventura, y nos cuentan que lo que realmente ocurrió ahí esa noche, pues del desgraciado accidente, fue que el patrón de la patera soltó la caña del motor fuera de bordas, la dejó a la deriva, acelerada, y desgraciadamente chocó contra la embarcación de la Guardia Civil. Lo que ocurre, señor Couses, es que claro, después estaban esas imágenes que se veían, es muy difícil verlas, son nocturnas, pero parece en un momento dado que parece casi que la patrullera va a más velocidad de la adecuada en un acercamiento, ¿no? Por lo menos esa es la impresión, equivocada por lo que dice la juez, claro. Vamos, nosotros a las imágenes lo único que discernimos es que realmente se ve el choque, pero no podremos achacarle nunca la culpa a la embarcación de la Guardia Civil, porque en la ley del mar el que tiene que dejar el paso a una embarcación mayor es el más pequeño. En este caso estamos hablando de una embarcación de la Guardia Civil que mide 30 metros contra una patera que mide entre 4 y 5 y que va sin gobierno y a la deriva. Consideramos que el hecho ha sido totalmente fortuito y que nunca ha habido intencionalidad por parte de los marineros de la Guardia Civil. Por tanto, señor Couses, usted defiende la actuación, que se hizo todo como se suele hacer habitualmente, solo que hubo una conjunción de circunstancias que acabaron con este terrible hecho. Sí, nosotros aquí hay que alabar a los agentes de la Guardia Civil, que incluso uno de ellos se tiró al mar arriesgando su propia vida para salvar a 2 inmigrantes, y la culpa de todo es la del patrón por dejar la patera sin gobierno y a merced de las olas y chocar contra la embarcación de la Guardia Civil. O sea, el patrón lo que hizo en ese momento fue soltar la caña, el timón del barco y tratar de ponerse a salvo él. Claro, por la experiencia que tenemos, los patrones de las pateras saben que si son vistos conduciendo la embarcación, les van a imputar un delito de tráfico de personas. Entonces, en cuanto venga una patrulla de la Guardia Civil, de la policía local, o un barco de salvamento marítimo de la Guardia Civil, lo que hacen es soltar el timón de la embarcación, claro, dejarla a la deriva y que sea lo que Dios quiera, pero ellos no quieren entrar a la cárcel. Entonces, esa es la tónica habitual en que la Guardia Civil tiene que lidiar en el tema de rescate de pateras. Porque además llevamos más de 50.000 personas salvadas por la Guardia Civil en 20 años de pateras. Que haya habido una colisión, bueno, es un hecho fortuito, no hay que darle mayor trascendencia que la que tiene que un desgraciado accidente con una víctima. Precisamente sobre eso querían ustedes incidir, en el trabajo que realiza la Guardia Civil durante todos estos años, sobre todo en los años de máxima llegada de inmigrantes a Canarias, que se haya juzgado este caso de una manera tan dura, si quiere decirlo así. Claro, también tenemos que recordar que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Fuerteventura tiene la medalla de oro del Gobierno de Canarias por todos los servicios humanitarios que realizó durante la crisis de las pateras en Fuerteventura y Lanzarote, antes de que llegaran a Gran Canaria y Tenerife los cayucos. Entonces, que haya ocurrido esto, bueno, ha sido un trágico accidente que le puede pasar a cualquiera que coge su coche y tiene un accidente en la carretera. Lo que pasa es que en el mar es más compleja las maniobras y no le podemos dar mayor trascendencia. Bueno, pues nos alegramos de que se haya resuelto este asunto, que se haya arrojado luz sobre él, y le agradecemos a usted que haya querido hablar con nosotros, incluso antes de haber conocido la decisión del juez, porque cuando concertamos esta entrevista todavía no se sabía. Señor Couses, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Una pausa y volvemos enseguida. Todavía tenemos muchas cosas que contarles esta mañana en Buenos Días Canarias.